Tech Talks, el espacio donde la tecnología se encuentra con el futuro. Exploremos las tendencias y las historias que están definiendo el futuro digital y tecnológico. Bienvenidos a la conversación del mañana. Hola, un saludo muy especial y bienvenidos a este segundo episodio de Tech Talks, donde hablamos de tecnología, aquí con Carlos Betancourt Galvez, BTO, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy también y por invitarnos a este programa tan espectacular. Hoy segunda parte de inteligencia artificial. Cristian Parada, Cero Azul. Igualmente un agradecimiento pues estar otra vez aquí con ustedes conversando, hablando de cosas bacanas de este mundo de la tecnología. Aquí estamos con ustedes, un agradecimiento a la emisora Frecuencia U de la Universidad de Medellín que retransmite este podcast y a todo el equipo de IFM Noticias, de BTO Digital y de Cero Azul que están en todas las redes sociales donde ustedes tienen disponibles estos podcasts donde hablamos de tecnología, diálogos de tecnología con este segundo episodio, como decía Carlos Betancourt, inteligencia artificial. Sí, señor. Y bueno, la vez pasada haciendo un recap y los invitamos también a que revisen el episodio anterior, hablamos de la IA y todos los cambios que están ocurriendo en el mundo hoy debido a ella, y les propongo que hoy nos centremos en todas esas profesiones que se están transformando. Incluso antes de este podcast hablamos de que de pronto van a cambiar o que van a tener una revolución, pero yo quiero hablar de transformación porque no quiero ser... No quiere ser apocalíptico. Apocalíptico, pero, a ver, sin ser apocalíptico, hay profesiones que realmente van a acabarse. Ahora, usted verá si usted se quiere acabar con la profesión, porque usted puede seguir sobreviviendo si se actualiza o no, Cristian. Pues es así, O se transforma. Ahí les voy a dar un datico para que empecemos a hablar de esto, y hay una película que se llama Figuras Ocultas, no sé si la han visto. Son 3 mujeres afro que trabajan en la NASA y ellas tienen un rol allá que es un rol de matemáticas. Ellas les toca hacer cálculos matemáticos todo el tiempo. Y resulta que llega uno de los primeros computadores de IBM, que es gigantesco, pues es un área de 20 por 20 para poder tenerlo. Y una de ellas empieza a leer el manual de ese computador. Cuando el computador lo ponen a hacer el procesamiento que ellas hacían, y ahí es donde viene ese miedo, el computador falló y no había quien lo arreglara. Y ella, con todo su equipo de matemáticas, las instruyó y las volvió las mejores en ese manejo. Eso se llamaba Pascal en ese tiempo y todo esto. Lenguajes. Y entonces se volvieron las mejores manejando el computador que las iba a reemplazar. Como la nota para que vean la película, ¿no? Qué interesante. Usted tiene una pregunta, ¿no? Sí. Usted me dijo, venga, cuando iniciemos, yo quiero que me dé la palabra porque yo tengo una pregunta clave para Cristian. Yo estoy expectante. Sí. Quiero saber cuál es esa pregunta y hacia dónde va dirigida. Yo tengo un video en TikTok que sin duda es de los más polémicos que he puesto y tiene un montón de reproducciones, más de 100,000, en la cual digo que los analistas de datos no van a tener trabajo y que no recomiendo a ningún joven hoy estudiar análisis de datos, porque entre otras cosas, y pueden probarlo, pues si uno sube un archivo de Excel a aplicaciones como Notebook, LLM que es de Google o ChatGPT, tú puedes hoy hablar con ese archivo y preguntarle, por ejemplo, no sé, dime tendencias, estadísticas, qué piensas de esto, qué debería hacer, incluso con Copilot. Y entonces este post ha sido muy polémico porque hay gente que me dice, no, eso no se va a acabar, hay que estudiar análisis de datos y todo lo que hay detrás de la IA son datos. Pero entonces la pregunta que le quiero hacer a Cristian, y tiene que ver con esto, los desarrolladores. Hablemos de desarrolladores hace 3 años, después de pandemia, y hablemos de desarrolladores hoy. Hace 3 años un desarrollador, primero era muy costoso y segundo era muy escaso, porque había un boom de desarrollo de programación, como una especie, no sé si llamarlo burbuja, pero hoy qué está pasando con el mundo de la programación y cómo la IA está impactando el mundo de la programación y por qué hoy es barato. Y se le va a complementar. Si yo quiero un script
ya no voy al desarrollador, ya no le pregunto al ingeniero, sino que le pregunto, dame un script a ChatGPT, dame un script que me haga esto y programo sin saber de programación. Claro, bueno, eso es una de las primeras cosas que empezó con la inteligencia artificial. De hecho, cuando salió ChatGPT al mundo, lo primero que sorprendió fue que era capaz de escribir programación, ¿cierto? Era capaz de programar, por decirlo de alguna manera. Y yo coincido contigo, había una gran burbuja porque la programación es algo que no es tan simple, es complejo, y al ser complejo, las capacidades son más limitadas en las personas. Entonces había menos personas que lograban programar y era muy complejo conseguir un desarrollador, ¿cierto? Un desarrollador bueno. ¿Qué pasa hoy? Yo sé que existen muchísimas aplicaciones de desarrollo. Sé que hay aplicaciones que tú les dices, créame un sitio web, créame esto, y él te lo programa. Pero todavía hay una gran ventana para que pasemos a ese mundo en el que la IA hace todo por sí sola. Hoy tenemos un rol que se llama el prompt engineer, y es el desarrollador que es capaz con IA de ser más eficiente. Porque aplicaciones que desarrollen hay muchas, pero yo no veo al gerente en ChatGPT programando su próxima web. ¿Quién la programa? El de TI, el desarrollador. Sigue siendo el desarrollador, solo que ya no desarrolla escribiendo una cosa a mano, línea por línea, sino que se ayuda. Se ayuda a estas aplicaciones. O sea, digamos que utiliza ahora la inteligencia artificial para ser más eficiente. Todavía no es autónoma la inteligencia artificial, pero digamos que sí cambia la función del analista, del programador y del desarrollador. O sea, ya no es el desarrollador que conocíamos antes, sino que comienza a tener nuevas competencias, nuevas funciones, aunque sigue siendo desarrollador. Interesante, ¿no? Oye, ese cambio es una modificación más exigencia, más exigencia el desarrollador. Tiene que ser más exigencia. Es como decir que antes los aviones se piloteaban, ¿sí? Pero eran absolutamente manuales. El piloto automático no significa que no haya piloto, sino que el piloto continúa, pero que hace otra cosa diferente, no solamente pilotar el avión. Eso va a cambiar, pero aún falta un poquito para llegar allá, ¿cierto? Sí, y más que la eficiencia. Yo comparo esto como cuando estábamos en el colegio, nos ponían una investigación y los que estamos en Medellín íbamos a la Biblioteca Pública Piloto o a la hemeroteca allá en la playa donde están todos los periódicos históricos de Colombia y perdíamos una tarde buscando una sola cosa. Entonces le preguntaban, no sé, ¿quién era Rafael Uribe y cuántas noticias de la época? Entonces no había enciclopedia, no había nada, le tocaba uno irse allá a la biblioteca o a la hemeroteca. Y coger los microfilms. ¿Te tocó los microfilms? También. Coger, meter la cintica y darle vueltas para buscar. Y eso, para una duda, eran 4 horas. En código es lo mismo. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar después de estudiar ingeniería electrónica en Ascensores Andino, una época muy bonita de mi vida, me tocaba hacer código para los ascensores, para los indicadores de piso, para la botonera cuando uno pide el botón, que uno de 2 veces se borra la llamada. Eso me tocó hacerlo bien andino. Y yo recuerdo que hacer un código era una tarde entera, y si había un fallo, encontrarlo me demoraba hasta un día a veces, porque ¿dónde está el fallo? ¿Dónde está el fallo? Se caía el ascensor. Cuando uno programaba el DOS o cuando uno programaba HTML, cuando yo empecé a hacer páginas web en España, era desde cero. Los blogs apenas tenían algunas líneas, pero uno tenía que, para darle diseño y todo, había que trabajar el HTML, que no era el 5, sino el HTML en su momento, línea por línea. Y entonces había espacios, comillas, símbolos, todo, y uno cogía y trabajaba. Cuando iba a la parte de poderlo ver gráficamente, alguna falla, y lo mismo que usted decía, comience a buscar línea por línea, a buscar en dónde estaba el fallito, en un espacio, en una comilla mal puesta, en algo, pero era tonto, pero te tardabas horas y horas haciéndolo. Y eso es lo que había antes. Hoy hacer eso es súper fácil. Comparando con la biblioteca, ya hoy uno mete un código en ChatGPT con la versión O1, que es la versión de razonamiento, y en menos de 5 minutos te encuentra el error, pero es que no termina todo. Y te lo corrige. No, y te lo optimiza. Entonces hay rutinas que a lo mejor hechas por un humano son subóptimas, pues no están perfeccionadas para que sean más rápidas, para que gasten menos memoria. Al subirle a un sistema de estos y pedirle que lo optimicen, hay una altísima probabilidad de que entregue unas funciones que no sea algo que tú tenías en 50 líneas, te lo entrega en 5 o en 10. Cristian, es que esa parte de optimización me llama mucho la atención, sobre todo porque es que
los procesos se simplifican y la inteligencia artificial, teniendo, digamos, la bitácora de todo el conocimiento humano prácticamente en todo el mundo, coge los promedios, el promedio de la gente, del entendimiento, de las sensaciones, de los gustos, de las preferencias. Y entonces, hoy en día lo que hace la inteligencia es que yo le planteo cualquier cosa y le digo, lo quiero para al llegar a tal público. La inteligencia artificial me optimiza el mensaje en su redacción, en su uso de colores, en la imagen necesaria, y busca lo que le gusta a la mayoría. O sea, cada día, sobre todo en temas de marketing, es también más fácil hacer mensajes que sean optimizados, ¿no? Es así, Nacho, con el tema. Y mira que Carlos decía una cosa importante, y es que ya empezamos a desaprender lo que en la programación, lo que son los lenguajes. O sea, ya realmente vamos es lo que tú decías, al fin, ¿sí? Necesito que esto haga lo otro, pero ya no hay tanta necesidad de entender qué dice cada una de esas líneas, porque por algo se llama lenguaje, porque él te va diciendo, tomo esto, hago lo otro. Pero ya pasamos derecho a esa parte y validamos ese el resultado. No sé qué tan bueno sea, no sé qué tan malo sea, pero es lo que está pasando. ¿Sí? En la sesión anterior hablábamos de que nos empezamos a volver un poquito perezosos de entender. Es pereza de entender, o no pereza, no tenemos necesidad de entender, porque la IA nos muestra es un resultado. Yo lo veo como son los gerentes en las empresas. Los gerentes piden un resultado, no piden proceso. Pues no dicen, muéstrame todo el proceso de cómo llegamos a ese indicador, piden un indicador. Nos volvimos gerentes de la IA y le decimos, deme un resultado y usted mire a ver cómo lo hace, y puede que lo haga en 10 líneas o en 100. Más o menos es pues como yo lo veo. Carlos, me recuerda a la historia y prehistoria de la matemática con el ábaco, y la gente sabía cuál era el proceso en el ábaco. Luego llega la calculadora y a la gente le olvidó la calculadora. Usted no sabe, usted sabe el resultado y le pide lo que quiera, pero usted no hace el proceso mental del ábaco. Sí, no, a eso pasa. Bueno, pero vamos al tema de las profesiones, ¿no? Ustedes tienen un listado que anda rondando por ahí hace unos días, donde hay una serie de profesiones, sin ser apocalípticos, como dice Carlos, que sí están en riesgo, bien sea o de desaparecer o de modificarse. O sea, ¿cómo usted puede subsistir? O sea, si usted llegó y estudió una cosa, ve a ver si le toca reaprenderla, modificarse, porque usted sigue viviendo. La inteligencia artificial no es que lo reemplace, puede que le facilite, o si puede que lo desplace, ¿no? Yo empiezo, los radiólogos. Empiezo por los radiólogos. Me tomaste una vibra. ¿Verdad? Claro, tu esposa es radióloga, ¿no? Sí. Hombre, lo siento, ¿no? Sí, oye, definitivamente, a ver, la radiología o imágenes diagnósticas tiene muchas vertientes. Una vertiente es el intervencionismo, que es operador dependiente. Con esto quiero decir pues que sí tiene que haber un humano manipulando filtración, instrumentos, y también la ecografía. Esa parte no la hace la ecografía es operador dependiente todavía. Pero sin duda alguna, que hace mi esposa todos los días en un computador, encontrar patrones, encontrar desviaciones de colores, encontrar desviaciones de superficies, y eso correlacionarlo con todo su acervo médico, todo lo que aprendió durante muchos años, para decir, esta persona tiene una probabilidad, que siempre los radiólogos hablan de probabilidades, de que tenga este o este diagnóstico, lo llaman diagnóstico diferencial. Ya estamos viendo IAS, y se hacen estudios muy importantes, donde ella estudió, que es en el Hospital de Castilla-La Mancha en Toledo. Ya, por ejemplo, el tamizaje de mama para encontrar cáncer de mama lo hacen con IAS supervisadas por radiólogos. Y volvemos a lo mismo, la productividad. Pues si antes un radiólogo podía revisar N número de mujeres al día, pues ya una máquina las pasa de forma serial como una fábrica, y cuando hay un warning, una alerta, el radiólogo entra y revisa, no antes. Entonces lo que es normal, de alguna manera ya pasa, y el radiólogo no pierde tiempo viendo cosas que son normales. Es decir, la radiología no va a desaparecer. Si necesita la intervención humana, lo que necesita es un ojo experto, y tendrá que ser más experto el radiólogo para poder entender lo que la IA le va a reflejar. Es que es lo mismo cuando uno va a un aeropuerto, hay un detector de metales. Todos lo hemos pasado, ¿no? Antes de esa tecnología, ¿qué había? Pues a uno lo tenían que requisar completamente. La cachada. O incluso te pasaban un aparatico así, después ya llegó el arco, y ya con el arco, y también está pues el equipo de rayos X,
Y los perros, eso cuando hay intervención humana, cuando te pasan a un lado, cuando alguno de los sistemas automáticos detecta que hay algo anómalo. Entonces, ahí sí entra el humano a hacer ese doble check. Y eso está pasando en la medicina. Eso es un sistema, ¿podemos definir de alguna manera la inteligencia artificial como un sistema automático o un sistema realmente de aprendizaje, el learning machine, todo el tema, para que nos sigamos metiendo por la misma línea y vamos a la siguiente profesión? Pero ¿es un sistema realmente automático? ¿Es la inteligencia artificial una herramienta o, como yo la defino, un compañero de trabajo? Es que si vamos a lo básico, podemos decir que la IA son procesos automatizados, pero con razonamiento, que es la gran diferencia. Porque antes uno hacía procesos de automatización, tú decías, si uno esto, y entonces haz lo otro. Pero tal vez ahora que con la IA hay razonamiento, hay decir, pero no siempre es esto. Toma decisiones. Tal vez yo puedo hacer otra cosa por aquí. Entonces eso es lo que hace ese gran cambio. Pero como lo decía Carlos, son esos procesos que son como tan automatizados, tan mecánicos, tan operativos, a los que más impacta la IA, ¿cierto? La parte operativa. Esa parte de repetición y repetición. Y por eso hay cosas como los cálculos, todo lo que tenga que ver con cálculos puede ser una de las profesiones que tienden a transformarse. Los calculistas, por ejemplo, de los edificios, los ingenieros calculistas, ¿terminan siendo desplazados? Generalmente estos son roles de personas que estudian física, matemática, todas estas ciencias exactas, y son las ciencias que la IA puede hacer y puede hacer muy bien. Porque si algo puede hacer la computación es ser exacta, ¿cierto? Entonces, tal vez sí se van a transformar mucho porque van a hacer operaciones que un humano, como el ejemplo que les daba al inicio, se demora mucho, esto lo puede hacer rápidamente. Y en la IA hay unos estudios basados precisamente en eso. ¿Cuánto se demora la IA en solucionar un problema matemático, físico? Y los puntajes de las IA, el puntaje de O1, el puntaje de DeepSeek, el puntaje R1, el puntaje de estas IA está dado por el tiempo que se demoran solucionando esos problemas matemáticos, que son casi que imposibles de solucionar por un humano. Hay en estos días el tema que ha llegado, que la NASA, que en Chile descubrieron un asteroide que puede impactar en Colombia o Venezuela. Hay simulaciones hechas en IA de cómo podría, por ejemplo, parte de Bogotá quedar evaporizada si cayera en Bogotá, todo el tema. Lo pregunto en términos de IA es, ¿la IA podría hacer esos cálculos más exactos y desplazar a los astrónomos? Pues sin duda alguna, Nacho. Es que, a ver, y sobre todo por la posibilidad de generar escenarios muy rápidos y de tener información que puede ir cambiando rápidamente en el tiempo y irse acomodando, la IA sin duda puede tener aproximaciones mucho más fidedignas a la realidad. Y nuevamente, yo quiero que nos centremos como en la eficiencia, porque a lo mejor para calcular esas trayectorias se necesitaban, no sé, 50 científicos para en un laboratorio, uno midiendo la velocidad, otro la luminosidad, otro midiendo los materiales, otro midiendo un montón de variables, cada uno con una especialización particular, incluso muchas veces no conociendo bien las otras ciencias. Pues la IA tiene esa ventaja y es que es especialista en muchas cosas y puede encontrar interrelacionamientos, causalidades que el ser humano no puede ver. ¿Sabes? Me deja en un pensamiento más apocalíptico del que no queríamos. Porque es que si entonces la IA me reemplaza 50 astronautas, 50 astrónomos o astrofísicos, ya no necesito uno en vez de 50. ¿Qué pasa con esos 49? ¿Qué va a pasar entonces cuando la IA, precisamente en términos de eficiencia, me termina desplazando a un montón de personas? Seguramente la respuesta que ustedes pueden tener en algún momento es: pasó cuando la industria automotriz, antes todo se hacía a mano, luego llegaron un montón de máquinas y ¿qué pasó con la gente? Pero ¿qué podríamos aproximar en este siglo frente a esta nueva forma de trabajo? Aparecen muchísimas nuevas roles en la sociedad, ¿cierto? Y son roles que se van a ir a otras áreas, ya no tan científicas a veces, ¿cierto?
Como tú lo decías, pasó en todas las revoluciones industriales. Cada que hay una revolución industrial, hay una transformación de la sociedad y nuevos roles, nuevos cambios y nuevas cosas. ¿Cuáles son? Como te decía, ahorita aparecen un montón de roles nuevos, que el prompt engineering, que la IA necesita data. Sin data no puede hacer nada. Carlos lo decía, hay uno midiendo la velocidad. La IA podría hacer eso más eficiente, pero necesita data. Y entonces ahí vienen unos elementos que se llaman los feeds, que es las personas que alimentan la IA con información. Empiezan a surgir nuevas cosas, con la diferencia de que hoy estamos muy acelerados. Entonces son roles que van a durar, no como antes que duraban 30 años, sino que van a durar 5. Y en 5 van a volver a transformarse y van a, pues sí, a aparecer otras y otras cosas hasta que lleguemos pues a la famosa singularidad. Comienza un proceso de transformación, lo que hemos estado hablando, de eficiencia, en donde ya ahora les explico yo por qué digo que la IA es un compañero de trabajo en vez de una herramienta, pero eso lo haremos después de la siguiente pausa. Estás escuchando Tech Talks en IFM Noticias con Nacho Penagos. Y retomamos en Tech Talk agradeciendo a todos ustedes, primeramente al equipo de IFM, al equipo de Cero Azul, aquí con mi amigo Cristian, para invertir hoy un poco la lógica que siempre empiezo por BTO Digital, agradeciendo al equipo de BTO Digital y pues todo este trabajo también del equipo de IFM Noticias y por supuesto a Frecuencia U Universidad de Medellín que nos retransmite. Les decía yo que yo considero en algún momento que la inteligencia artificial no solamente es una herramienta como muchos la plantean, pues el que se mete a trabajar la utiliza y es su herramienta, como en algún momento hacemos con Google o como hacemos con WhatsApp, y la usamos como una herramienta adicional. Pero yo veo que hay más. El que se mete y trabaja a profundidad, lo que tiene es una compañera de trabajo. Por ejemplo, y voy a meterme en temas de periodismo, pues la inteligencia artificial del periodismo no puede y no va a reemplazar al periodista. La información es hoy en día lo que ocurre ya y la memoria histórica de la inteligencia artificial no solamente es lenta mientras se recaba, sino que es que como no ve el futuro, no ve el presente realmente, sino que está alrededor del pasado, no hay forma de decir es que reemplazó al periodista con lo que acaba de pasar. La inteligencia artificial no va a saber si hubo un accidente de un avión y qué pasó en el accidente que está pasando en este instante. Él no sabe eso, no lo va a poder hacer. Lo puede hacer tiempo después y los algoritmos tardan a veces 24, 48, 72 horas, a veces le tarda semanas para que en el mundo se cubra toda la red de internet. Entonces ahí es cuando yo le digo a un periodista, hazme una noticia sobre algo que está ocurriendo, ¿vale? Entonces llega el periodista y lo escribe. Yo llego, lo reviso y le digo, no, ¿sabes qué? Cambia esto, mueve esto, mejóralo, se lo devuelvo al personaje. ¿Listo? Lo mismo, yo a veces cojo, le digo a la inteligencia artificial con la información que tengo, hazme y escríbeme y mejórame esto. Y cuando me llega y se equivoca o algo, yo le digo, corrígelo. Es lo mismo que hice con una persona y termina siendo la inteligencia artificial, no me reemplaza al periodista, pero sí me mejora. ¿Sí? Ahora, sí hay algunos, digamos, puestos y funciones en donde yo optimizo al periodista porque ya no necesito digámoslo así, un corrector de estilo. Porque yo entreno a la inteligencia artificial, le doy el estilo de mi medio y le digo, corrígeme basado en mi estilo. Y él me lo organiza. Hasta ahí lo está haciendo en este momento. Lo hace New York Times, lo hace Wall Street Journal, lo hace Washington Post, lo hacen los grandes periódicos en el mundo. Desconozco bien cómo es el proceso en el Tiempo o en el Colombiano, pero nosotros lo estamos implementando en IFM Noticias. Ahora, es pues prácticamente un compañero que yo le pido y me hace, ¿sí? Le pido y me hace. Es básicamente, no es una herramienta. ¿Ustedes qué piensan de eso? Te voy a poner una antítesis. Ajá. Y quiero ser un poquito irreverente hoy. Adelante y con preguntas picantes. ¿Quién de ustedes hoy se pondría a estudiar, por ejemplo, mandarín? O hindi, o incluso inglés? Ojo por eso lo que voy a decir porque es muy pesado. Ya hoy, con los avances de la IA y las velocidades que tiene, invertir 5 o 10 años aprendiendo un segundo idioma y hacerlo bien hecho
pienso yo no tiene sentido más allá pues de desarrollar el cerebro. Si vale la pena estudiar cosas, pues porque es como el cerebro dicen que es un músculo, obviamente no es un músculo, pero hacen el símil, aunque si el cerebro no lo está retando y no le pone cosas nuevas, pues se queda estancado, no avanza, no crece. Pero ya hoy tenemos IAs, incluso equipos que te pones en el oído, te puedes ir para la India, te puedes ir para... simultánea. Y tienes traducción simultánea. Real, sí. Un oficio que ya no va a existir más, eso no tiene sentido. El traductor simultáneo. El traductor, en la ONU, por ejemplo, hay una señora, hay 5 o 10 señoras hablando diferentes idiomas y con los diferentes presidentes con audífonos. Esa profesión va a desaparecer, esa sí va a desaparecer. Y yo estoy seguro que un niño en muy pocos años le van a decir, no aprende inglés, más bien aprenda a tocar bien piano, porque tocar piano da felicidad. Sí, es porque cierto. tocar piano genera endorfinas. Es cierto. Porque tocar o hacer arte genera eso. Entonces, ¿será que estamos llegando a un mundo donde vamos a tener más ciencias sociales, más ciencias humanas y más arte? Tienes razón, ¿no? Hubo una época en que la memoria era la media de las escuelas. Tenías que aprenderte las tablas de multiplicar. Ahora ya no te piden las tablas de multiplicar, te piden es que más bien aprendas a razonar, porque para eso tienes la calculadora del computador y el Excel, resultado. ¿cierto? Al resultado. Bueno, pero tienes una pregunta picante. Sí, la pregunta picante era esa. ¿Qué podemos estudiar a nuestros hijos? Madre mía. Y ahí, Esa pregunta ya ahí está hay mal. ¿Qué otra podemos cosa. estudiar a nuestros hijos? Esa es la pregunta que quiero hacer Esa hoy. sí está más ¿Qué podemos estudiar a nuestros hijos? Y yo se la voy a complementar para que opinemos sobre qué ponemos a estudiar a nuestros hijos con algo que decía Nacho. Y es, la IA no puede saber el futuro, pero ojo con algo. Hay un libro que se llama Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer. Y de ahí yo saqué algo que me pareció muy curioso, que habla precisamente de las profesiones, ¿cierto? Sálvese quien pueda. Pero hay un tema que yo lo llamo como la paradoja del partido de fútbol. Y es que la IA dice, pues quienes trabajan en este tema a nivel investigativo, que con la data suficiente una IA puede saber cómo va a terminar un partido de fútbol, ¿cierto? Entonces esa paradoja dice, pues ese concepto dice, si sabemos el clima, la dirección del viento, el estado de salud de los jugadores, las características, cómo está de alto la grama, el peso y la masa del balón, La emocionalidad, el lugar, el clima, la tribuna y 1.000.000 de datos que son inviables de procesar por un humano, una IA podría dar una probabilidad de 70-80% de cómo va a terminar el partido. De hecho, hay un juego que se llama Hat-Trick, que hace eso. Tú te juegas a ser el entrenador, pones y con la inteligencia artificial mides y te pones con otro que tiene también inteligencia artificial y va a la probabilidad. Pero y en la IA hay un concepto que se usa mucho, eso sí no es futuro ni ciencia ficción, que es la predicción. Sí se usa mucho con IA la predicción. Se usa la predicción en el mundo de la energía para saber cuánto va a costar la energía mañana. Se usa la predicción en datos financieros, cuánto voy a vender dependiendo de qué. Entonces, si la IA hoy está dando un 50% de probabilidad, 60%, ¿qué pasa cuando sea el 90%? ¿Cómo va a cambiar el mundo cuando ya ni siquiera se puede apostar en un partido de fútbol porque ya sabemos cómo va a terminar? La IA le ganó Max Enríquez, ¿no? Con las predicciones climatológicas, por ejemplo. Pero yo creo que ahí sí ya entramos nuevamente a temas muy humanos. Y es que va a ser un mundo muy aburrido, ¿no? Total. Porque ¿dónde está? O sea, parte de lo que le da sabor a este mundo en que vivimos no saber. Es la incertidumbre, pues, y esas maripositas en el estómago, porque incertidumbre para lo bueno y para lo malo. O sea, como era bueno no saber si será que le gustó a esa niña o no le gustó. Y ya uno con ella pero mis hijos dirían que es que eres muy viejo, porque ese es tu mundo y esa es tu forma de verlo. Ellos tienen otra forma en la que aprenden el mundo totalmente diferente y están empezando y cada generación trae sus problemas y sus soluciones. Las nuestras son cosas diferentes, ellos tendrán otras diversiones. Pero a mí sí me llama la atención es algo en el plano de las profesiones y de lo laboral. Siempre dijeron que los avances tecnológicos, y yo empecé con la máquina de escribir, ¿no? Así de sencillo, papel carbón y borradorcito, y si quería grabar tenía que tener una grabadora con un cassette, si quería escribir tenía que tener el papel y un lápiz, si quería tomar una fotografía, una cámara aparte con un rollo fotográfico que había que revelar. Sí. Todo gastaba tiempo, teníamos el mundo muy ocupado. O sea, si yo grababa tenía que desgrabar yo, escuchar, gastarme el tiempo. O sea, había un montón de procesos para sacar
buena noticia. Hoy en día, pues todo lo tenemos aquí. Si quiero video, lo hago acá en el celular, estoy hablando de un celular, si quiero tomar nota, si quiero grabar, lo tengo acá, si quiero desgrabar, él lo desgraba solo con inteligencia artificial, en fin. Y aún así, a mí me decían que cuando llegaba la tecnología, lo que iba a tener era tiempo para el disfrute. O sea, no, Nacho, vas a estar muy tranquilo, porque entonces ya no vas a hacer lo mismo, no vas a gastar tanto tiempo. Pero yo les digo, no me alcanza el día. Mientras más cosas supuestamente me hace la tecnología, mientras más tiempo me ahorra la tecnología, mientras más eficacia, mientras más optimización tengo, más trabajo tengo y menos tiempo tengo para descansar. ¿Por qué esa paradoja? Se las planteo. No, definitivamente yo creo que el ser humano tenemos todos un problema, y es que nos sentimos improductivos si no estamos haciendo algo. Incluso me atrevería a decir que ese mayor trabajo que tú tienes, la causa no es todo lo que está pasando, sino que nosotros mismos escogemos, estamos ocupados. Y ese mundo, incluso aquí entramos ya a temas filosóficos, ¿será que la vida nos está invitando a los seres humanos que hagamos una pausa? A que perdamos esta velocidad que nos lleva a ansiedad, a depresión, a tomar malas decisiones, y que en realidad tengamos un mundo, por ejemplo, de 4 días laborables, 3 días libres, o de mitad. Es una buena reflexión que podemos hacernos. Y no solamente eso, sino pensemos, y quiero ir un poquito más allá, incluso un mundo que nos haga más barato vivir. Y les voy a preguntar esto: ¿ya les llegó el predial de este año, no? Oh, por favor. ¿Cuánto subió? No, por favor. No hablemos de eso. No hablemos de eso, no. Todo es valorización. Como dicen por ahí, un totazo en un ojo. ¿Cómo les parece? Y ustedes saben también, por ejemplo, que en Medellín hace menos de 6 meses entraron 100 nuevos tráficos o tránsitos pues, que son personas que están organizando el tránsito. Eso vale un poco de plata, ¿no? Si no suma los salarios, más las prestaciones sociales, más todo lo que hay, más por incapacidad, más etcétera. Sí. El riesgo. Pensemos, por ejemplo, que un país muy tecnológico, que obviamente pues no es todavía Colombia, pero ahí llegaremos, decide montar en cada carro una dashcam, así se llaman las camaritas que van delante, y en los semáforos poner dashcams y llenar de cámaras la ciudad, como hablábamos en el episodio pasado, y que una IA esté diciendo infracción por acá, por allá, y pueda en tiempo real la ciudad saber dónde están ocurriendo infracciones, y simplemente nuevamente haya un solo o 2 o 3 tránsitos validando si fue, no fue, si fue, no fue. Entonces, es un mundo donde nos volvemos mucho más óptimos, y a lo mejor el predial no hubiera subido tanto. Y en definitiva, lo que sí pensamos es cómo hacemos que los recursos que tenemos, que son escasos, sean mejor ubicados y nos valga a todos menos vivir. Buena reflexión. Cristian, ¿el diseño gráfico desaparece el diseñador gráfico? Yo pienso que no. Las artes, como decía Carlos, son algo que existe desde hace muchos Pero años. yo no necesito un diseñador gráfico con Canva. Sí. Entonces yo cojo, me ahorro lo que me costaba un diseñador gráfico, ¿sí? En su salario, en su tiempo, en sus bajas de enfermedad, en lo que fuera, y cojo y hago hoy lo que me hacía eso, me lo hace Canva. Sí, pero, por ejemplo. Pero tú ves al gerente en Canva haciendo sus diseños. O sea, el rol es necesario. El talento es el que se optimiza, pero el rol es necesario. Necesitamos personas creativas en nuestros equipos, necesitamos personas que hagan cálculos y cosas en nuestros equipos. Se optimizan, sí, y estoy hablando a 5 años. Tal vez en 5 años aparece un robot que se sienta ahí y otro que se sienta ahí y hace este podcast sin nosotros. Es cierto, ya, inteligencia. Usted le pone la inteligencia artificial y le pone usted y le escribe un prompt en donde le dice: quiero que hables y toques estos temas en tanto tiempo, y él te coge y te simula la voz. Bueno, me lo digo, pero me mostró una maravilla de creación suya en estos días, en donde yo hablé con usted sin estar usted, y en su página. Por favor, entren a Cero Azul y hablen con Cristian en la parte inferior derecha de la página de Cero Azul con Z, ceroazulconz.com. Sí. Ingresa a la parte de abajo, ahí hay una fotico como si fuera un chat
y todo el tema, y usted habla, póngase un buen micrófono y hable con Cristian sobre lo que quiera y él le recomienda, le ayuda y prácticamente está eso. Y de hecho es multilingüe, ¿no? Puede hablar hasta chino. O sea, yo hablo chino ahí, que es lo que decía Carlos ahorita. Pero para mí el diseñador, el programador, no sé todavía, mandarín. No. Pero ahí sí sé. A veces me hablan chino y no lo entiendo. No lo entiendo, pero es español chino. Pero miren que los diseñadores, los programadores, todos estos roles que estamos hablando, para mí son articuladores. Más fácil yo me voy hacia los lados de qué es lo que articulan. Por ejemplo, un diseñador utiliza un software. Entonces ya uno dice, bueno, Canva más fácil reemplaza a Photoshop. Necesita unas imágenes y unas fotografías para hacer sus diseños. Antes, ¿qué hacía uno? Necesitaba el que hiciera el modelado en 3D, necesitaba ir a tomar la foto del sofá, necesitaba ir a tomar la foto de cualquier cosa. Más fácil eso, sí es algo que puede ser rápidamente reemplazado. Pero muy interesante. Lo que está haciendo la inteligencia artificial es reemplazar los programas que ya podemos llamar obsoletos. Y los programas de producción, en diseño o de ciertas cosas, porque ya lo hacen. A mí me preocupa mucho la fotografía. Sí. Porque es que el nivel de realismo al que estamos llegando ya con la IA es casi que total. O sea, el fotógrafo para afuera. No sé, me asusto decirlo. No, pero ya con la nueva IA de, por ejemplo, de X, la capacidad de hacer personas reales es ya de otro nivel. No, pero mira, y esto es otro dilema ético. Entonces hay muchos portales donde venden fotos, en Shutterstock y hay muchos más. Ese es como el principal del mundo. Hoy también se van a acabar. No, pues Nacho, pensá en esto. Hoy un fotógrafo toma una foto y sale a venderla. Y entonces usted coge esa foto y pues no puede usarla, pero hay una extensión de Google Chrome, se llama Synthesia X. Usted le hace clic derecho y le dice, genéreme una variación de esta foto. Y la variación a lo mejor cambia la forma de las nubes, cambia el río, cambia la montaña, sutilmente. Tiene el concepto, pero... Y la pregunta es, ¿esa foto nueva es suya? ¿O de la IA? ¿O hay que pagarle algo al fotógrafo? Porque en realidad es una foto diferente. Claro. No es la foto que tomó el fotógrafo. fotógrafo. Es una inspiración. Es una inspiración. Y eso no tiene. Yo ya me gané un lío judicial con una cosa de esas, porque eso llama una derivada y no tiene nada que ver con la original. Y usted coge una obra y sobre la obra, si usted se puede inspirar, es como inspirarse por algo. Ahora, hay una cuestión en la parte jurídica que es muy interesante frente a la inteligencia artificial. Hace poco estábamos con un abogado y me planteaba, es un tema que sí. Mientras los abogados podrán ir cerrando, el que haga contratos ya no lo haga porque ya es inteligencia artificial. Si usted va a hacer un contrato de arrendamiento, cosas así, los necesita abogados, en fin. Pero hay algo que sí es el derecho de la inteligencia artificial. Y ese va a ser una nueva apertura frente a la parte jurídica, porque la inteligencia artificial no se regula a sí misma. Pero resulta que hay un elemento fundamental. Si usted utiliza la inteligencia artificial gratuita o si usted paga por ella. Cuando usted paga por ella, usted adquiere esos derechos y no tiene que reconocer absolutamente, porque usted tiene el derecho del uso y de la creación basada en una información que usted está pagando a la inteligencia. Y en últimas, lo que dicen es que la inteligencia no crea nada. La inteligencia recopila el conocimiento humano del mundo y lo que hace es que se lo está devolviendo a un ser humano. No hay nada más. De ahí en adelante usted paga y ese pago es el pago de reconocimiento de la capacidad de procesamiento del algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, esa creación de esa foto nueva no la tiene que pagar, supuestamente. Pero son cosas que tendrá que definir ¿qué? El nuevo derecho, que yo creo que las facultades todavía están hablando del derecho romano. No sé qué, y siempre la velocidad de la tecnología. La velocidad de la tecnología es cientos de veces más rápida cualquier legislación de cualquier país. Y pues, ¿cuánto llevamos regulando a Uber en Colombia? No hemos podido. Entonces, imagínense un mundo donde vamos a regular la IA, tampoco eso va a ocurrir. Y ahí sí, pues, si un presidente de un país hace poco habló de cómo la humanidad debería afrontar la propiedad de la IA. Y a pesar pues, de que no comparto su línea política, ni mucho menos, yo sí creo que ahí hay temas importantes humanos que hay que revisar, porque esa es toda la información de la humanidad
compilada en computadores con chips a los cuales solo tienen acceso ciertos países. Hoy Colombia, si quisiera montar un data center con los últimos chips de NVIDIA para hacer su propia IA, no podría, porque tiene que pedirle permiso a Estados Unidos. Así es. Y ese permiso a Estados Unidos es más fácil comprar un misil balístico o comprar un avión, porque Estados Unidos entendió la importancia de ser dueño de sus ciudades y por dónde va el mundo. Es que, y hoy incluso pues la mayoría de personas en los gobiernos, en las empresas, usan IAs. Pero usted y no está encriptado. Usted siempre está planteando algo que va más allá. Es un nuevo orden mundial basado en la tecnología. ¿No? Entonces, la verdad que había que analizarlo desde el punto de vista de lo financiero, porque claro, las monedas digitales basadas en inteligencia artificial, la descentralización. Pero bueno, vamos a hablar de eso y un poco más en la parte final. Ya vamos a hacer una pausa porque se viene algo importante y es, ya vienen los robots, que no es que estén nuevos, ya vienen existiendo, pero los robots humanoides y la autonomía de aquellos robots que son invisibles y que van a manejar desde el taxi. ¿Y a punta de qué? Inteligencia artificial. ¿Qué pasará con los taxistas? Ya regresamos más en Tech Talk. Estás escuchando Tech Talks en IFM Noticias con Nacho Penagos. Bueno, retomamos en Tech Talk. Se nos ha ido muy rápido ese tiempo, ¿no? Hoy, con tanta cosa. Venga, yo les dije que qué va a pasar con los taxistas. Hoy en día ya todas las grandes tecnológicas, desde Google, que no hace vehículos, ¿sí? Pero hace software, maneja inteligencia artificial desde los mapas hasta la aplicación de los mismos en vehículos. Waymo se llama la empresa de ellos que hace la IA para manejar un vehículo. Y los robots ya no son robots como los habíamos pensado en una época, que tenían que ser humanoides. De hecho, los brazos, un montón de robots con los que convivimos, ¿sí? Que te ayudan hasta en tu propia casa. Es que ahora una lavadora termina siendo un robot, ¿sí? Pero el tema va más, que barre, y decir, el que barre, también hay robots que barren en las casas, y eso es lo que estamos viendo, y vimos que se desdibujó la idea del solo humanoide, aunque están volviendo a insistir en ellos, porque los robots ahora son invisibles. Es el robot que te opera, te hace algo sin estar presente, simplemente desde un software, desde un código, y termina, como se habla ahora, de la autonomía de los vehículos, la autonomía de las máquinas, que hacen por ti hasta darle comida al perro a la hora que corresponde de manera inalámbrica. Al principio era la internet de las cosas, y la internet no es la que media, es simplemente el canal de comunicación. Pero de ahí, ¿qué es lo que comunica? La intención que tiene un programador con un robot que hace algo en algún momento, y eso es hacia dónde vamos, por ejemplo, con acciones humanas como la de los taxistas. A ver, hombre, Nacho, es que... El tax driver. No, y si uno va a California, hoy ya hay 3 o 4 compañías compitiendo por el mundo de la conducción autónoma, y ya pues allá hay taxis, y eso va rápidamente a regarse por el mundo. Se demoró 75 años en llegar a 100 millones de personas la televisión que todos conocemos. Se demoró 6 meses llegar a 500 millones de usuarios Candy Crush. Entonces, esto que es físico no va a llegar tan rápido como Candy Crush, pero tampoco va a ser tan demorado como la televisión. Y yo estoy seguro que en máximo 10 años veremos carros autónomos en grandes ciudades en Colombia. Japón trasladó deportistas, no recuerdo yo si fue para los Juegos Olímpicos justo en pandemia, trasladó con vehículos autónomos a los deportistas a los estadios. Sí, es así. Y eso ya hay camiones, como dice Carlos, en Estados Unidos y en varios países. Y esa es la meta del negocio de los vehículos hoy. Como hace unos años la meta fue, tenemos que ser eléctricos. La nueva meta es, tenemos que ser autónomos, y todos vamos a querer un auto autónomo en unos años, así como hoy todos queremos un auto eléctrico, bueno, casi todos. Pero ese es el cambio, y así lo tenemos que adoptar. Homeschool, los profesores. Porque ahora ya usted se mete en la plataforma, tiene todos los cursos, los niños juegan, aprenden matemáticas sin necesidad de que me dé un profesor. ¿Los profesores desaparecerán? Pero me preocupa la socialización. Sí, sin duda, un profesor puede también enseñar mejor, con todavía de pronto que la IA esté ahí presente, entendiendo y pudiendo corregir al niño para que ponga atención y persuadirlo de diferentes maneras, incluso tocarlo, mirarlo a los ojos, pero eso todavía no es tan fácil.
pero para crear contenidos educativos, para ayudar a los profesores a hacer mejores presentaciones. A ver, yo estos días estudiando con mi hija, me ponía a ver las presentaciones que le ponen para estudiar y pues yo decía, hombre, esto está como feito, esto puede mejorarse. Y mejorarse está a 3 clics de distancia. O sea, un profesor hoy que conozca aplicaciones como Gamma App, que le puede subir una presentación horrible en PowerPoint y se le entrega algo muy bonito y muy didáctico, pues estaría haciendo uso de la IA. Nacho, me voy a hacer un paréntesis, otro paréntesis. Adelante. Dentro de la sociedad como seres humanos, sin duda alguna la IA pues, nos va a ayudar a planear mejores ciudades. Y yo les invito a que sabemos en esto. ¿Qué sentido tiene hoy que un taxi tenga taxímetro? Es cierto. ¿Por qué no existe una aplicación que uno pueda tener y uno calcule inmediatamente y saber si sí o no lo que le están cobrando está bien o está mal? Lo que hace Uber, ¿no? Entonces ahí, Lo que hace InDriver. claro, lo que pasa ahí es que primero le facilita la vida al taxista porque no tiene que tener una verificación cada cierto tiempo, no tiene que pagar a las empresas que calibren esto. Pero piense también en esta información. Si toda esa información de la gente que se mueve en la ciudad se va a una nube y sabemos de origen, destino, para dónde va la gente, eso permite planear dónde debo poner más buses, dónde puedo poner más líneas de metro, dónde debería mejorar, por ejemplo, hacer un puente o mejorar los semáforos. Y todo con IA puedo planear mejores ciudades. Y ahí mi llamado es a los gobernantes, porque creo que estamos todavía en pañales, tomando decisiones arcaicas, llevándonos los presupuestos de nuestros bolsillos a cosas que no agregan valor. Deberíamos estar pensando en eso. Pero usted lástima el tiempo, se nos está acabando. Yo no sé, ¿será que hacemos un tercer episodio de inteligencia artificial? Porque es que aquí, por ejemplo, en ese listado que ustedes están rotando, me dejan muchas cosas pensando. Por ejemplo, imagínense ustedes si ya para hacer hamburguesas no se necesita una persona, sino quien prenda y apague el robot. No más, y lo puede hacer desde lejos, porque coge la carne, la muele, la organiza, la condimenta, la pone, el pan lo arma, o sea, ya lo hace prácticamente todo, ¿no? Y quién sabe si esa hamburguesa sepa igual de bueno, puede faltar la sazón humana al ejercicio, pero es que yo pienso que hoy cualquier reto que uno se ponga es solucionable. O sea, si hay un reto de que creemos o entrena un modelo de IA para que actúe como un profesor, es algo que seguramente más de una compañía logrará hacer sin problema, igual que haga una hamburguesa un robot, igual que, ¿cierto? ¿Sabe que usted me pone a pensar en algo? Alguien sí me dijo, puede que desaparezcan con la IA las profesiones, pero los oficios los oficios. Hay que ver, ¿se los planteamos para la próxima semana? Sí, porque está el tema de los oficios. Piense usted, ¿quién le va a pasear el perro? ¿La inteligencia artificial? ¿Lo dejamos ahí, le parece? Dejémoslo ahí, Nacho. Que tengan todos un excelente resto de día, de noche o de mañana, en cualquier lugar en el que se encuentren, escuchando, viendo este podcast de Tech Talk con Carlos Betancur Galvez de BTO Digital, Cristian Parada de Cero Azul, José Ignacio Penagos, quien les habla desde IFM Noticias, y con el agradecimiento muy especial a cada uno de los equipos de trabajo que tenemos en estas empresas, BTO Digital, Cero Azul, IFM Noticias, y a la gente y a la Universidad de Medellín con la emisora que es Frecuencia. A todos ustedes, mil gracias. Hasta luego. Tech Talks, el espacio donde la tecnología se encuentra con el futuro. Exploremos las tendencias y las historias que están definiendo el futuro digital y tecnológico. Bienvenidos a la conversación del mañana.